Okay. So let's get started with our ideas for today. Okay. So we're going to start with unit number 10, busy lives. So before I start, I want to refresh your memory on what happened in the previous weeks. Okay. Vamos a hacer un pequeño recordatorio porque sé que venimos un poco fríos, ¿verdad? Em, una semana tal vez de no estar en contacto ahora con las clases o con el material y puede ser que se nos estén olvidando algunas cositas. Entonces, quisiera por lo menos hacer un recordatorio grupal de dos cosas que recuerden que vimos en la última unidad. Dos cosas que se recuerden que fueron cosas que estudiamos y que vimos. Vamos a ver si hay alguien ahí que quiera decir una y alguien más que diga alguna otra. Hay más de dos Use, cosas porque creo que aprendimos más. Go ahead. use the can Okay, the use of uh, can, and can't. and can't. Okay, good. Anybody else? The use of can and can't. And what else? Josefa? Food of the world. Like the countries of the world and the food of the world. Yes, you're right. Let's see, who else? Any other ideas? ¿Alguien más? Languages, Languages, yeah. languages. Clothes, And clothes around the world, yes. Like yeah. culture, right? Was more like a cultural thing. Okay, good job. So what tense was that? Tense. Do you know this word? ¿Hay alguien que sepa qué es esta palabra? Tense. What is that? Y no tiene que ver con estar tenso o no. What is the word tense? Temas. That would be theme or topic. Pero Okay. tense. Tiene que ver con gramática. Okay. Tense. Let me give you a hint. Tense, it's equal Ah, to tiempo verbal. Okay. So in English, we don't say verbal time, for example, right? No decimos tiempo verbal y lo traducimos como verbal time. Decimos tense, okay? So in the group of the different tenses, we have the verb to be, right? In the simple present, of course, right? In simple present, we have present continuous, right? So those are some of the tenses that we have studied. Estos son algunos de los tiempos verbales que hemos estudiado. Simple present, like the verb be of the simple present continuous, y present tense. in the present tense, right? Entonces, si tuviéramos que clasificarlos, ¿verdad? Los tiempos verbales se clasifican en tres. Los tiempos presentes, los tiempos pasados y los tiempos futuros. ¿Ok? Esa es una clasificación simple, ¿verdad? Dentro de esa clasificación hay subclasificaciones, ¿verdad? Es decir, dentro de este grupo de tres, ¿verdad? Presentes, pasados y futuros, hay diferentes subclasificaciones. Cada uno de estos presentes, de este pasado y de este futuro, tiene 4 tiempos verbales. Eso quiere decir que eso suma un total de 12 tiempos verbales. Esos son todos los tiempos verbales que conforman el inglés. Nosotros hemos visto hasta el momento dos. Hemos visto simple present y hemos visto present continuous. ¿Y por qué empezamos viendo esos? Porque son los que más se usan. Aunque hayan 12, no quiere decir que los 12 se usen todo el tiempo, ¿verdad? Hay algunos de esos que tal vez no vayamos a usar en este año siquiera, ¿verdad? Sino tal vez hasta el siguiente, ¿verdad? Y tal vez para el tipo de trabajo que a veces realicemos, ni vamos a necesitar algunos de esos tiempos verbales, pero sí los necesitamos conocer, porque cuando nos dan una instrucción, cuando leamos algo, cuando veamos algo, tenemos que entender qué información se estaba transmitiendo y cuándo sucedió esa acción. Entonces, el can y el can't que vimos la semana pasada, ¿en qué tiempo verbal creen que entró? What tense was that? Was that the simple present or was that the present continuous? What do you think? Simple present. Simple present, okay. If I say I can speak English, ¿en qué tiempo verbal estará eso?
¿Será que está en presente, pasado, futuro? ¿En qué tiempo verbal está eso? I can speak English. Where is that? The Present present. continuous. Present, right? Yes, it's obvious. Mhm. When we check it now and when we understand, we know that is simple present. Ya cuando lo leemos y lo entendemos, ya nos damos cuenta que sí, ¿verdad? Esto debe ser presente, porque estoy hablando de una habilidad que tengo, ¿verdad? En general. The can and can't modal verbs, que le dijimos modal verbs, ¿verdad? Estos no funcionan con el presente continuo. Entonces, yo nunca voy a poder decir I can speaking English, I can traveling to the beach, I can studying math. No se puede. Lo usamos solo con el present, con el simple present, ¿ok? Entonces, el verbo tiene que estar en su forma base. I can speak English. I can play soccer. I can play the piano. Muy bien. Ese es un recordatorio general que quería hacer. I wanted to just grab all of that and make sure that you are understanding each of these things, okay? So today we're going to go and do something different because we are going to move to a third tense, okay? Va a haber un tercer tiempo verbal que vamos a empezar a incorporar en nuestra vida y ese va a ser el simple past, okay? Hoy vamos a ver por primera vez los simple past statements y nos vamos a dedicar a los regular verbs, ¿ok? Entonces, en lo que queda de esta hora, vamos a empezar a tener esa introducción. Toda la semana vamos a ver simple past, solo que vamos a dividirnos algunos días en que vamos a estudiar el simple past de los regular verbs y otros días vamos a estudiar el simple past de los irregular verbs y vamos a ver cómo estos se mezclan y vamos a aprender cuáles son las diferencias de cada uno. Entonces, la temática que hemos escogido para que puedan ustedes entenderlo mejor se llama A Night at Home. Like, for example, the activities that you do at home at night, okay? So I want to start thinking with you, what are some of the activities that you normally do on a weeknight at home, okay? So let's start thinking in English. What do you do on a typical weeknight at home? Les refresco la palabra weeknight. Weeknight quiere decir entre semana en la noche. Piensen en una semana normal, ¿verdad? De ustedes. ¿Qué actividades son las que podríamos decir que son comunes para ustedes? Vamos a hacer un collaborate board y ustedes van a poder añadir ahí algunas gráficas para que podamos verlo un poquito más ilustradamente. So what do you do on a typical weeknight at home? Okay, what do you do on a typical weeknight at home? So can you guys help me with that, please? You can write your thoughts in here and upload your images. And I'll give you a couple of minutes. Okay, very good. So we have the first one. We're gonna see the corrections. Okay, studying English. Very good. Studying has a Y. Okay, so STUDYING. Studying English. This is a typical activity, yes, because that's what we're doing right now. We do it every week. Okay, what else? What other activities do you do? Okay, I make lunch for my brother. Okay, that sounds nice. Very, very good. So you cook for your brother. What else? What else do you do on a weeknight at home? Maybe here it was I make dinner for my brother. I take a shower. Okay, that sounds good. You take a shower at night. You eat with your family. Okay, cook dinner. Yes, so that's probably something that you also do at night, after class or before class. What else? What other activities? I'm sure that you do more. Si solo dijéramos que estudiáramos inglés o que solo cenamos, sería mentira, porque hay otras cosas que también hacemos, ¿verdad? A veces pasamos tiempo en nuestro celular. I go to church at night. Okay, very good. So there's another activity that we can add to this. So you go to church at night. What else? I'm sure you do more. Watch TV. Okay, yeah, that sounds correct. We normally watch TV. Or maybe we'll watch videos on our phones, or we watch TikToks for an hour. I don't know. You may have like different activities to do. Okay, eat dinner.
watch TV before bed, read a book, okay? So those of you who like to read probably, yes, identify with this activity to read a book. That sounds good. So this is nice. It's a gift, okay? Listen to music, yes? So we have people who listen to music. That's great. That's a great way of relaxing. Okay. Good. One more. Let's wait for one more. Let's see if somebody else can send another example for this. Okay. So I read Robot Salvaje. Interesting. I have never heard about that book before. So let's see here by Peter Brown. Nice. Nice. So we have a book recommendation already. Okay. Work at night until 7 p.m. Nice. Excellent. I appreciate it. So we have a lot of examples. I know that we can find more. If we think harder, I'm sure that we can find more. Imagínense si fuéramos súper detallados, ¿verdad? Podríamos decir, yo me acuesto en la cama. I lay in bed. Yo me cepillo los dientes. I brush my teeth. I have my skincare routine, ¿verdad? Yo tengo mi rutina de skincare antes de dormir, ¿verdad? Y podríamos ir paso por paso en todas las cosas que hacemos. So that's a good idea. But I'm going to show you some examples of people who are answering that question. So the question is, what did you do last night? Si yo les preguntara esto a ustedes, ¿verdad? Ustedes podrían mencionar algunas de las actividades que normalmente hacen, ¿verdad? What did you do last night? Last night quiere decir anoche. Okay, so what did you do last night? So we're going to read the story of different people that are telling us about the activities that they did last night. Okay, so I want you to pay attention, especially to the words that are in bold. Okay, hay unas palabras que están en negrita. A estas palabras específicamente quisiera que ustedes les pongan atención. Okay, so for example here, watched and didn't like. So pay attention to those words because those words are important. So what did you do last night? I have 1, 2, 3, 4, 5, 6 slides. I have 6 slides and I need 6 volunteers, okay? Necesito 6 personas para que me ayuden a leer. Si quieren, las primeras pueden ser voluntarios y si no logro alcanzar los 6, entonces vamos a nombrar a más personas para que terminen de leer, ¿ok? Entonces levanten la manita ahí los que quieran participar. De todas maneras, necesito juntar a 6. Ok, ya tengo los primeros 2. Sigan ahí levantando las manos en lo que vamos avanzando, ¿ok? Ya van 3, 4, 5, genial. Muy bien, me hace falta alguien más y si no lo escogemos. Voy a empezar con quienes ya empezaron levantando la manita. So, Catherine, can you please read the story for Peter? Sure. Well, my wife and I watched a movie, but I didn't like it much. Okay, Peter. very good. So, well, my wife and I watched the movie and I didn't like it much. Okay, so we pay attention to the word watched, which is the verb, and the verb didn't like, which is the negative verb. Okay, so that's one. Let's go with the next one. Josefa, can you help me read the story for Stephen? I chatted online with my friend Joy. He's living in Canada. Perfect. Stephen. So I chatted. So this is another action, another verb that you need to pay attention to. Okay. So I chatted online with my friend Joe. He's living in Canada. Okay. So remember this word, chatted. Okay. Let's go ahead and do another one. This is going to be for Sarah. Sarah, can you help me reading the story for Joseph? Let me think. I started home playing a video game with some friends and listened to the music. That is. Okay. So we have 3 words that we need to pay attention to. Stayed, we have played, and listened. So the story of Joseph is again like this. Let me think. I stayed home, played a video game with some friends, and listened to music. That's it. Okay,
Very good. We have the story of Joseph there. So remember, stay the play, then listen. Let's go to the next one. Jocelyn, can you help me reading the story for Rachel? I just work late and then clean the house, the usual. Perfect. So we have two words, worked and cleaned. Okay, I just worked late and then cleaned the house. You know, the usual, the usual. Okay, good. Let's go with the next one. And this is the story of Mary. Luz, can you help me reading the story for Mary? I tried to study for an exam while my roommate practiced her flute. Flute. Okay, so two words, tried and practiced. So I tried to study for an exam while my roommate practiced her flute. Flute is a musical instrument. Flute is flauta. Okay, in English we call it flute. So while my roommate practiced her flute. Entonces ella estaba tratando de estudiar para un examen, pero ¿qué estaba pasando mientras tanto? Mi roommate, que es compañero de cuarto, ¿verdad? O compañera de cuarto, estaba practicando con su flauta, practice her flute. So not very comfortable to study. And the final slide. This is for Cecia. Cecia, can you read the story for Melissa? I didn't want to go out, so I invited my friend over and we cooked dinner. Okay, nice. So we have three verbs here again. We have didn't want, a negative verb, invited, and cooked. So I didn't want to go out, so I invited my friend and we cooked dinner. So we have three things. We cooked dinner. Okay, very good. And this is the story of Melissa. So I'm going to go back to the verbs very quickly just to double check we understand them, ¿ok? Voy a regresar solo a leer los verbos para que nos aseguremos de que los tenemos apuntados y que los sabemos, ¿verdad? Es decir, que sabemos qué verbo es, porque todos estos verbos los hemos usado, pero los habíamos usado en presente. Ahora estamos viendo su forma en pasado, ahora es lo que hicieron estas personas, lo que hicieron anoche, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la primera que es la palabra watched, watched, ¿ok? And didn't like. Watched viene de watch, de ver, ¿verdad? Y didn't like es la forma de decir que no, pero en pasado, ¿verdad? En vez de decir don't like, como lo decíamos en presente, ahora decimos didn't like. Y like sigue siendo gustar, ¿verdad? En este caso, dice I didn't like it much. My wife and I watched the movie, but I didn't like it much. A mí no me gustó tanto, aunque vimos la película con mi esposa. Viene este verbo que es la palabra chat. Chat es el original. Chat quiere decir chatear, ¿verdad? Pero también quiere decir charlar o conversar. Si tiene que ver con algo en línea, entonces muy probablemente están hablando de que se están mensajeando, ¿verdad? So, I chatted online with my friend Joe. Eso es lo que le está diciendo, ¿verdad? Estaban chateando ellos en línea. Stayed, played, and listened. Played viene de play, ¿verdad? De jugar. Listened viene de listen, de oír, ¿verdad? Y stayed viene de stay, de quedarse. Dice, I stayed home, me quedé en casa. Y luego habla de las actividades que hizo. Played a video game with some friends and listened to music. Muy parecido a lo que algunos de ustedes mencionaban también, ¿verdad? Cuando mencionaban que oyen música. Si yo les preguntara a ustedes, entonces, ¿qué hiciste anoche? What did you do last night? So you can say, I listened to music. Listened, en pasado, ¿verdad? Porque eso ya terminó. Siguiente, worked late, cleaned the house. Worked viene del verbo work, trabajar. Y cleaned viene del verbo clean, de limpiar. So I just worked late and then cleaned the house. Okay. Muchos de estos son como obvios, ¿verdad? Porque se parecen tanto que es difícil perderle la pista. Tried viene del verbo try, que es intentar o probar. I tried to study, traté de estudiar. Pero ¿qué pasó? Mi
mi compañera de cuarto estaba practicando su flauta. Practiced, de practicar, de practice. ¿Verdad? También igual, idéntico casi al verbo original, ¿verdad? Didn't want. Este es el verbo querer, pero en pasado, ¿verdad? Es una negación. Didn't want. I didn't want to go out. No quería salir. Entonces, ¿qué hice? I invited, de invitar. I invited my friend over and we cooked dinner. Y cocinamos algo, ¿verdad? La cena. Estos verbos que acabamos de ver que están en negrito, todos esos verbos están en simple past. Es decir, son cosas que ya se quedaron en el pasado. Ok, entonces haciendo una recapitulación de lo que acabamos de leer. Tenemos la historia de Peter, teníamos la historia de Melissa, teníamos la historia de Rachel. Y ellos estaban usando ciertas palabras específicas. So what do you have to do? I'm going to give you certain options and you're going to click on the one that you think is the best, ¿ok? Vamos a darles unas opciones y ustedes escogen las que consideran que llenan mejor cada uno de los espacios, ¿ok? No tienen que escribir nada, just have to click on the one that you think is correct. So you have 6 spaces and you have to move fast, okay? So Peter and his wife, what? Watched watching a movie. Which one do you think is correct? So go ahead and click on that one and then move to the next one, move to the next one, and so on and so forth, okay? Hay que hacer esto 6 veces, okay? When you finish, I'll give you your results. I'll let you know which one you got right or which ones you got wrong. Okay, so take your time and try to answer the questions correctly. Okay, algunos de ustedes que todavía faltan, voy a darles unos segundos. Algunos de ustedes ya terminaron, pero no todas están correctas. Entonces, ahora les doy el feedback de cuáles se tuvieron correctas y cuáles no. Unos segundos más. Ok, creo que ahí sí ya estamos. Muy bien, entonces ya les está llegando ahí su respuesta en el Nearpod. So you have your feedback there. So Peter and his wife watched the movie, right? Watched the movie. That's the correct answer. Watched a movie. Peter didn't like it. Para decir que no, entonces usamos didn't, ¿verdad? Didn't like it. Melissa and her friends cooked dinner. She didn't want to go out. Ella no quería salir. Rachel worked late. Rachel trabajó tarde. She didn't watch the movie. No vio ninguna película, ¿verdad? Porque lo que hizo fue regresar a limpiar a su casa cuando salió tarde de trabajar. Ok. So this is exactly what we wanted to do and what we needed to do. Now, here's the thing. These are the rules, okay? These are the verb rules that I want to discuss with you. Algunos de ustedes probablemente ya se dieron cuenta de cuál es el patrón que estaba siguiendo cada uno de estos verbos que trabajamos, ¿verdad? Y el patrón es que la terminación de los verbos era la que era modificada, ¿verdad? Entonces, veamos la definición. Simple past statements, regular verbs, ¿ok? Simple past regular verbs are the verb plus the ed.
The negative form is didn't plus the verb. Empecemos con los temas más básicos, ¿ok? Tema básico número 1. ¿Para qué sirve el simple past? ¿Por qué lo aprendemos, verdad? ¿Y en qué momento deberíamos de usarlo? Porque no nos sirve de mucho saber el tiempo verbal si no sabemos cuándo usarlo, ¿verdad? Un simple past tense es un tiempo verbal que nos ayuda a hablar de actividades que iniciaron en el pasado y que terminaron. Es decir, por ejemplo, si yo ayer comí una pizza, ¿verdad? Entonces uso ese tiempo verbal porque eso empezó ayer y se terminó ayer, ¿verdad? No es como que desde ayer a las 7 de la noche hasta hoy a las 7 de la noche sigo comiendo pizza, ¿verdad? Perdón. Entonces, el simple past es una actividad que empezó en el pasado y que terminó, ¿ok? Eso es básico. Por ejemplo, tú estudiaste en alguna escuela tu primaria, ¿verdad? Tú empezaste a estudiar en la escuela de la primaria, en la escuela, qué sé yo, el Rey Carlos II. Ok. Terminaste tu primaria y eso se acabó, se quedó en el pasado, ¿verdad? Eso es una historia de un simple past. Lo mismo que has hecho anoche. Si viste una película, la viste y se terminó y se acabó la actividad. Esa es la definición básica de un simple past. Entonces, si tú quieres hablar de una rutina que tú haces hoy, por ejemplo, no vas a usar el simple past, ¿verdad? Vas a necesitar usar algo del simple present. Si tú quieres contar una historia de algo que te pasó cuando eras niño o niña, entonces vas a usar el simple past porque el simple present no te sirve para esas situaciones. Entonces, cada uno de esos elementos nos ayudan a saber cuándo puedo incorporar uno u otro, ¿verdad? Ok, entonces cuando ya definimos eso, vamos a tener que entender que el simple past en inglés se divide en dos clases o tiene dos clasificaciones grandes. La primera es la que nosotros le llamamos regular verbs y la segunda es la que nosotros le llamamos irregular verbs. Entonces, estas semanas es que vienen, ¿verdad? Vamos a tener que emplear bastante nuestra memoria porque hay muchas cosas que vamos a tener que empezar a forzarnos un poquito a memorizar, ¿verdad? Hay veces que no se nos quedan las cosas tan rápido. Entonces, solo con leerlo no va a ser tan sencillo, ¿verdad? Entonces, se los anticipo porque si de plano vamos a tener que ir presionándonos un poquito, pero yo les voy a dar algunas ayudas que pueden servirles para que no sea tan tedioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando uno se mete de lleno a este tema de los regular verbs y los irregular verbs, y uno busca en internet, hay archivos de 50 hojas, ¿verdad? Con verbos. Y uno piensa que tiene que aprenderse las 50 hojas para poder llegar a hablar un inglés bueno, y no necesariamente, ¿verdad? Hay ciertos verbos que son más usados que otros. Entonces, ¿de qué nos sirve aprendernos 500 verbos, ¿verdad? Que tal vez no vamos a usar y de esos solo 10 son los más usados, ¿verdad? Entonces, los que les estamos poniendo en pantalla y los que van a estar saliendo en nuestras tareas y lo demás son los verbos que realmente uno necesita como elementales. No quiere decir que sean los únicos que tengan que aprender, pero tienen un camino por donde empezar. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre los verbos regulares e irregulares? No sé si hay alguien que ya haya tomado algún curso de inglés o algo en el pasado y que le han explicado algo de esto y que se acuerda. Me gustaría saber qué ideas andan rondando en su mente cuando oyen verbos regulares e irregulares. ¿Alguien tiene alguna idea? Yeah. The regular verbs have roots, Ok, roots. Ajá. and the irregulars change the word. Change the word. Okay, yeah, that makes sense. That makes sense. So regular verbs, as we have it here, si se dan cuenta, regular verbs are the verb plus the ed ending. ¿Qué diferencia hay entre los regular verbs y los irregular verbs? Tienen que ver con la escritura. Los dos son pasado, pero el regular verb, vean que solo cambia la terminación. Como decía Catherine, la root, la raíz de la palabra, ¿verdad? Permanece la misma. Vean el verbo play. Play, played. Study, studied. Watch, watched. Want, wanted. Las palabras son muy parecidas, solo vemos que las terminaciones son las que están cambiando. A través de memorizar ciertas reglas, nosotros podemos predecir
cómo va a terminar escribiéndose ese verbo, ¿verdad? Entonces son más fáciles en ese sentido porque yo me aprendo unas cuantas reglas y ya puedo clasificar a todos mis regular verbs. Los irregular verbs, que no los vamos a ver hoy, pero sí les voy a dar una mini introducción, son aquellos que sí cambian en su forma, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, miren el verbo write y el verbo buy. Son palabras que nosotros conocemos. Write es escribir y buy es comprar. Pero si buscamos en el diccionario cuál es el pasado de estos verbos, el pasado de write es wrote. Si se dan cuenta, no cambió la terminación del verbo, sino que cambió la composición de la palabra. Entonces, por eso nosotros le llamamos irregular verbs, porque no podemos predecirlos. No hay reglas que yo me tenga que aprender para poder predecir que este verbo, en lugar de escribirse write, se escribe wrote, sino me lo tengo que memorizar. Por eso es que les decía que aquí vamos a tener que emplear un poquito más la memorización. Y a veces no solamente es que cambia una letra, a veces la estructura de la palabra completa cambia. Por ejemplo, el pasado de la palabra buy es bought. Bought. Es decir, si yo digo, compré zapatos en el supermercado, en el mall, ¿verdad? I bought some shoes in the mall. Bought es la nueva palabra. Y si se dan cuenta, la palabra original tenía solo 3 letras y la nueva palabra tiene 6 letras en un orden que ni siquiera se parece a la palabra original, ¿verdad? Por eso son irregulares, porque no podemos predecir cómo van a ser escritos, sino los tenemos que practicar y memorizar, ¿verdad? Algunos de estos ustedes ya se lo saben, ya los han visto seguramente, solo nos falta encontrar la conexión para que los podamos recordar más fácil. Ok, pero hoy no vamos a ver los irregular verbs, los vamos a empezar a ver mañana. Los verbos regulares son aquellos que cambian en su terminación. Ya lo decidimos, ¿verdad? Entonces, si yo quiero decir que yo jugué un videojuego, es I played a video game. Vean que es play más el ed, ¿verdad? I played a video game. You studied math. Tú estudiaste matemáticas. He watched an Italian movie. Él vio una película italiana. Y así sucesivamente todos estos son en pasado. La raíz no cambia. It remains the same. We just change the ending of the word. Para decir que no, que algo no sucedió, utilizamos el verbo auxiliar didn't. Esto es como un no, pero en pasado, ¿verdad? I didn't play chess. Yo no jugué ajedrez. Chess es ajedrez. I didn't play chess. No lo confundan con cheese, ¿verdad? Cheese es queso, se escribe diferente. Este chess, C-H-E-S-S, es el deporte, ajedrez, ¿verdad? You didn't study English. Tú no estudiaste inglés. You didn't study English. He didn't watch TV. ¿Qué notan acá que está pasando con este verbo? Porque hay algo aquí que es interesante que sí pasa aquí y que no pasa aquí. What do you The see? verb no change. There is no change in the verb. Why? Because the auxiliary verb is here. Esto ya lo habíamos visto antes. ¿Se acuerdan que cuando vimos presente simple y usábamos el does con el he, she, it, ¿verdad? Cuando lo combinábamos con el otro verbo, decíamos que no había que agregarle la ES al final del verbo, ¿verdad? Porque el auxiliar ya cumplía con esa labor. Bueno, ese es exactamente lo mismo, porque didn't es un verbo auxiliar, que es el did y not juntos, ¿verdad? Entonces, didn't play es como decir no jugó. Hay que tener cuidado porque a veces nuestra mente nos juega trucos y queremos transformar el play en pasado también, aunque ya tengamos al auxiliar, ¿verdad? Como que hacemos una sobrecorrección. Didn't played chess. Es algo que nos pasa seguido. Como a veces tenemos solo unos cuantos segundos para pensar en inglés, nos vamos hasta el otro lado. Ahora queremos transformar todo, incluso cuando ya hay un auxiliar. Entonces, hay que tener cuidado. Muy bien. Entonces, rapidito, en los últimos segundos que nos faltan, quiero comentarles cuáles podrían ser las cosas que ustedes tienen que considerar. Uno, para poder escribirlo bien, cómo saber cómo escribir estos verbos bien, porque si se dan cuenta, sí hay cierta variación. Por ejemplo, miren, played, pero studied, hay una I latina ahí, ¿verdad? I-E-D. So, hay una diferencia, ¿verdad? Y vamos a ver otros en los que también hay algunas diferencias, pero específicamente hay diferencias en las pronunciaciones, ¿verdad? Yo no digo played, ni talked, ni cooked, pero wanted, si lo digo así. Wanted, studied, pero los otros no. Entonces, les vamos a dar unos tips para que sepan cómo
se debería de pronunciar y cuando yo escuche a alguien decirlo, por lo menos también voy a tener una noción de qué quisieron decir. ¿Ok? Vamos despacio. En su escritura, los simple past endings. ¿Cómo saber cuál es cuál? Entonces, yo les estoy dejando una diapositiva acá de algunas de las ideas más breves, ¿verdad? De cómo transformarlo. Y voy a dar mi explicación en esta diapositiva. Quien quiere tomar nota puede hacerlo, pero sepa que si se le pasó algo, la diapositiva siguiente va a tener también la explicación por escrito. ¿Ok? Entonces, digamos que van a haber 4 casos básicos para saber cómo escribirlo. Caso número 1. El caso número 1 es donde encierra la generalidad de las palabras. A la mayoría de las palabras solo les van a agregar ed. Esa es una ventaja, ¿verdad? La mayoría de los verbos irregulares ni siquiera tenemos que pensar en algo más, solo tenemos que pensar en que le tenemos que agregar la ed y eso es suficiente ortográficamente. Como por ejemplo, watch, watched, right? Watch, watched o watched, dicen algunos. Pero, ¿qué le agregamos? Solo la e y la d. That's it, nothing more. ¿Qué pasa con los verbos que ya terminan en e, como invite, ¿verdad? Como like, por ejemplo? Esos verbos ya terminan en e. ¿Será que le tengo que agregar otra e y la d? No, solamente le agrego la d faltante para completar esa terminación. ¿Ok? Ese es el caso número 2. Every verb that ends in e, like invite, like, you only add the letter D at the end, okay? To complete the ed ending. Esto es porque solo hace falta la D para completar la terminación ed en los verbos, ¿verdad? Entonces, invited es la pronunciación. ¿Qué pasa con los verbos que terminan en Y? Bueno, hay que tener cuidado. Los verbos que terminan en consonante Y, esos sí van a cambiar. Consonante Y sí van a cambiar y van a ser sustituidos por una I latina. Studied, por ejemplo, ¿verdad? Tried, de intentar, ¿verdad? Llorar, cried. Todos estos verbos que tienen consonante Y, sí vamos a hacerles el cambio. Los verbos que tengan vocal Y como play, no entran, porque miren, played, solo la ed normal, no sustituimos nada. Solo es el study que hacemos un pequeño cambio para que la Y ahora se convierta en una I latina para formar este tongo. Studied, studied. Ese es el caso número 3. Consonant and letter Y. If you have this combination of letters, then you add the letter I at the end and the ending ed, studied. Estas son cosas que si uno solo las oye, a veces no las va a identificar, ¿verdad? Estas son reglas que uno aplica para la escritura. Si estás enviando un email, si estás creando un memo, si estás respondiendo a algo, te estás aplicando una beca en el extranjero y quieres que tus escritos vayan con buena ortografía, esas son las cosas que necesitas ponerle atención. Chat, chatted, chatted. Ahora, ¿qué pasó con chat? Si vemos chat, solo lleva una T, pero en la conjugación del pasado vimos que hay una T adicional. Bueno, ya habíamos visto algo de esto también parecido cuando vimos el present continuous, que había una doble consonante al final de de ciertas palabras. Bueno, esto pasa otra vez, ¿verdad? Porque hay una combinación de una consonante, vocal y consonante, ¿verdad? En el final. Y la fuerza de voz está en la última sílaba. Pasa un montón con palabras monosílabas, como por ejemplo, stop. Stop es parar. Termina en consonante, vocal, consonante y es de una sola sílaba la palabra. Entonces, stop es stopped, ¿verdad? El bus paró en la estación. The bus stopped at the station. Ese es uno, ¿verdad? Shop de comprar, ¿verdad? Por ejemplo, I shopped online. Ese también es otro ejemplo de estas palabras que terminan en consonante, vocal, consonante. La fuerza de voz está en esta última sílaba, ¿verdad? Y le doblamos la consonante. Stopped, shop, chatted, etcétera, etcétera. Muy bien. Y este fue el caso número 4. Entonces eran 4 casos. El primer caso, solo la ed. La mayoría de palabras van a entrar en el primer caso porque casi estas tienen algunas excepciones, pero son pocas. Segundo caso, si tienes palabras terminadas en E, ¿verdad? Todas esas van a solo colocarle la D de dedo, no hay que agregarle nada más. Tercer caso, si tienes palabras terminando en consonant and Y. Consonant and Y, you change the Y and you add IED. Cambia la Y, ¿verdad?
Caso número 4, la doble consonante, y esto solamente ocurre cuando se cumplen estas condiciones, ¿verdad? Que termina en consonant, vowel, consonant, consonante, vocal, consonante, y que la palabra tiene la fuerza de voz, es decir, el acento lo tiene en la última sílaba. Estas palabras que puse de ejemplo solo tienen una sílaba. Obviamente, entonces el acento lo llevan en una única sílaba que tienen. Por eso es que la mayoría de palabras que sean monosílabas en verbos regulares van a cumplir con esta regla, ¿ok? Entonces, esto ustedes se van a dar cuenta que tampoco son miles de palabras. Estos 3 ejemplos que les di tal vez sean de los más comunes porque no creo que vayan a encontrar muchísimos más, pero igual cabe la aclaración, ¿ok? Muy bien. Entonces, todo esto que les di son spelling rules, ¿ok? Spelling rules. Aquí está la diapositiva que les mencioné y aquí están explicados los 4 casos, ¿verdad? Básicamente cómo los hice y les dan unos ejemplos adicionales solo para que ustedes puedan ver si hay algunos otros que tal vez no vimos que se colaron por acá, ¿ok? Spelling rules. Ahora, van a ver pronunciation rules y esas yo se las voy a dar junto con un pequeño material que preparamos para nuestros estudiantes que nos pueden ayudar a aprender mejor los verbos irregulares. Entonces, les voy a mostrar en pantalla solo esto y se los voy a mandar al grupo de WhatsApp también, ¿ok? Son una lista de verbos que ya hemos como curado, digámoslo así, ¿verdad? Ya las clasificamos, ya nos dimos cuenta que estos son la mayoría de verbos que se utilizan, ¿verdad? Es una lista grande, pero no es una lista exagerada, porque a veces uno encuentra en internet unos listados de verbos enormes que no acaban y que a veces uno no sabe ni por dónde entrar, ¿verdad? Entonces, esta lista consideramos que es una de las más condensadas, pero útiles, y les voy a enseñar cómo utilizar su manual de verbos, digámoslo así, ¿ok? Entonces, esta es la lista de verbos que ustedes van a recibir. Vamos a ver, ahí está. Déjenme ver. Ahí está. Listo. Entonces ustedes van a recibir el PDF. El PDF tiene 6 páginas. Aquí están incluidos los verbos regulares y los verbos irregulares. Las primeras 3 páginas son de verbos irregulares. Esto los vamos a ver y aprender a usar mañana, pero solo para que ustedes vean que están aquí cubiertas las primeras 3 páginas. 4 páginas, perdón. La página 5 y 6 son donde están los verbos regulares, que son los que estamos estudiando hoy. ¿Ok? ¿Se acuerdan que dijimos que los verbos regulares son aquellos que cambian su terminación? Entonces aquí pueden ustedes comprobar que está el verbo en su forma base, el pasado del verbo, el pasado participio y una traducción básica, ¿verdad? Esto no quiere sustituir el diccionario porque si a veces uno va al diccionario se va a dar cuenta que hay 2, 3, 4 contextos en los que se puede utilizar la palabra accept, por ejemplo. Pero es una traducción que por lo menos les va a ayudar a entender de primera mano de qué verbo están hablando, ¿verdad? Si alguien ya quiere algo un poco más específico, un ejemplo de cómo se usa la palabra, etcétera, yo les recomiendo utilizar wordreference.com, que es el diccionario que nosotros recomendamos para que tengan ejemplos. Pero es así como se usa. Ok, no se preocupe por la columna número 2, que es la de past participle. Eso se usa para la columna 3, perdón. Eso se utiliza para cuando ya estén en intermediate, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahí un tiempo verbal, que son los tiempos verbales perfectos. Estos son los que utilizan esto. Pero creamos este como manual de verbos completo para que lo puedan usar desde ahorita y que cuando lleguen a ese punto, pues ya están familiarizados con este tema y ya no les sea difícil, ¿verdad? Ahora, ¿qué hicimos con los verbos regulares? Los clasificamos en 3 grupos. Los grupos que son los id sound, me refiero a la terminación, ¿verdad? Id sound. Los que son t sound y los que son the sound. Están clasificados en esos 3 grupos porque así como aparece aquí entre barras es como suena la terminación. Por ejemplo, óiganme pronunciar estas palabras y noten cómo esta pronunciación se repite. Accepted, counted, dated, ended, expected, intended, needed, planted, pointed, rented, repeated, resisted, started, visited, waited. Si se dan cuenta, todas estas palabras que he leído, todas las terminaciones terminan en id, ¿verdad? Waited, wanted, visited, started.
Por eso tienen aquí un id acá, para que me recuerde que cada vez que yo mire este verbo en pasado, esta es la forma en la que termina, ¿verdad? No es, por ejemplo, accepted, ¿verdad? Solo la D sin el sonido de la E. No es un sonido de T tampoco, ¿verdad? Counted, ¿verdad? Dated, no, es id la terminación. Como que pronunciáramos toda la sílaba como id, accepted, counted. Ojo, esta solo es una de las tres terminaciones. ¿Qué pasa con los otros verbos que son los t sound? También terminan en ed, pero su pronunciación es diferente. Por ejemplo, este verbo de acá, nosotros no lo pronunciamos como asked, que es preguntar, ¿verdad? Por ejemplo, yo hice una pregunta al profesor. I asked a question. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque este verbo está clasificado entre aquellos que suenan como T. Entonces, ¿cómo va a sonar esta terminación ed? No va a sonar como id, como la anterior, sino como T. I asked the professor a question. I cooked dinner. I danced in the room. I dressed quickly. I raised my notes. I liked the cake. I looked in the mirror. I smoked. I used. So look at this. Todos estos verbos que están acá están clasificados acá porque suenan igual. Asked, cooked. Entonces, para que ustedes cuando vuelvan a pronunciar que cocinaron anoche, ¿verdad? No digan cooked. I cooked last night. No, I cooked last night. Cooked. Y por último, tenemos el sonido de la D, ¿verdad? Que es muy parecido al anterior, solo que es más suave, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí era smoked, ¿verdad? Smoked, sí se sentía el sonido de la T. En este de acá se parecen mucho, pero el sonido es un poco más suave. Answered, arrived, cleaned, closed, enjoyed. So, es igual que el anterior, solo que no es enjoyed, sino enjoyed, un poco más suave. Filled, opened, ordered, played. Y aquí se van a topar con un montón de verbos que ustedes ya conocen. Muy bien. Entonces, esto no espero que se lo aprendan de la noche a la mañana, pero sí es un plan para que ustedes puedan empezar a trabajar con estos verbos y cualquier duda que tengan en cuanto a cómo se escribe y a cómo se pronuncia, ustedes puedan regresar hacia estas hojas y poder ir filtrando, ¿verdad? Claro, tal vez no vamos a usar los 50, 60 verbos que aparecen aquí, ¿verdad? No inmediatamente, pero sí podemos empezar a utilizar aquellos que normalmente vemos repetidos en nuestro día a día, ¿verdad? Entonces, muchos de los ejercicios que hagamos esta semana son de cosas que nosotros hacemos. Entonces, esos son los verbos que ustedes se tienen que memorizar sí o sí, porque de esas son las cosas que ustedes van a hablar si algún momento les toca contar algo o decir algo, ¿verdad? No van a hablar de cosas de la marina o de aviación o de mecánica, ¿verdad? Si ese no es su ambiente. Entonces, ¿cómo saber por dónde empezar? Empezamos con aquellos verbos que necesitamos para expresarnos nosotros en el día a día. Entonces, esto es una forma de cómo utilizar esta hojita de los verbos. Puede ser que algunos de ustedes no la necesiten tanto, puede ser que algunos tal vez la necesiten imprimir. Yo les recomiendo a que la impriman y la tengan tal vez más a la mano. Es un poco más difícil decir, ay, voy a ir a buscar a los archivos de mi celular para ver cómo se dice este verbo, ir a buscar el archivo que descargué. Casi no lo hacemos, ¿verdad? Pero si está impreso y lo tengo ahí a la mano y estoy haciendo mi tarea, es muy probable que sí lo use más. Entonces, hagámonos la vida más fácil, ¿verdad? Si para ustedes es más fácil eso y ustedes saben que no van a estar regresando a ver las capturas de pantalla que tomaron hoy, por ejemplo, entonces mejor tenganlas impresas porque esa sería como una forma de ayudarse a ustedes mismos. Ok, bueno, ya sé que ya hablé un montón, pero quisiera saber si hay alguna duda antes de que hagamos algunos ejercicios finales y revisemos cómo les va con las ideas del simple past. Do you have any questions, comments, ideas, anything that you want to say? Profe, disculpe, Ujú. entonces digamos que todo esto es en tiempo pasado, ¿verdad? Todo lo que acabamos de ver es el tiempo pasado, correcto. Ah, pues solo aclaró las terminaciones de cada verbo, ¿verdad?
Solo aclaré cómo se pronunciaría, pero sigue siendo pasado, correcto. Ah, ok, gracias. No hay problema. Muy bien. Entonces, antes de que se me olvide, voy a pasarles de una vez el archivo al grupo de WhatsApp. Entonces, ahorita les va a llegar un mensaje, pero nada más es eso, ¿verdad? Para que lo puedan guardar, descargar, imprimir y podamos empezar a usarlo desde ahorita. Esta semana vamos a usar verbos regulares e irregulares. La próxima semana vamos a hablar del simple past, solo que es desde otro punto de vista. Entonces, vamos a tener 2 semanas en las que nos tenemos que empapar de esto, ¿verdad? Y esta no es la única vez que lo veamos, porque cuando pasemos a Pre-Intermediate 1 vamos a ver otros aspectos que no son tan básicos, ¿verdad? Que también nos van a servir. Cuando pasemos a los niveles intermedios, vamos a ver también otros aspectos que necesitamos trabajar. Pero bueno, ahí estamos con esta primera parte. Vamos a los ejercicios. Todavía nos quedan unos minutos, entonces me gustaría ver cómo les va. Voy a cambiar por acá, a dar las instrucciones. Ok. Complete the sentences about last night with the simple past form. ¿Qué está pasando acá? Yo ya les estoy dando los verbos entre paréntesis, ¿ok? So you have the verb, you have to complete the sentence with the correct past form of the verb. ¿Se acuerdan que hay algunas formas súper fáciles en las que yo solo le agrego cierta cantidad de letras y ya se volvió en pasado? Pero hay otros casos en los que dijimos que hay que tomar en cuenta cuál es la terminación del verbo, ¿verdad? Si tengo que agregarle más cosas, si no tengo que agregarles tantas, si hay una negación, qué es la palabra que necesito usar, etcétera. Entonces, si ustedes ven que dice not, es porque yo estoy solicitando que esa palabra, ese espacio ahí, lleve a una negación, ¿verdad? Y nosotros ya sabemos cómo hacer las negaciones en pasado. Entonces, hagamos los ejercicios. El número 1, por ejemplo, dice I y tiene entre paréntesis el verbo play y luego a video game. ¿Qué debería de cambiarle yo a esto para que esta oración sea una oración correcta en simple past? Ese es mi trabajo. Y va súper rápido porque solamente dura 1 minuto. Como no tengo que hacer nada más, I just have to write the sentence again, but with the correct verb form, la correcta forma verbal, the play. Okay, so you'll have some seconds there. Ok, vamos a ver qué ideas están llegando para ver si logramos entender. Algunos dicen, I play the video game. Muy bien, play the video game, play the video game. Muy bien. Voy a elegir un par que diría yo, o una, perdón, que diría yo que no está correcta, pero creo que ya nos dimos cuenta por qué, ¿verdad? Played, cambiar la I latina por la Y. ¿Por qué esto no está correcto? Aunque sí vimos una regla en la que sí se cambia. ¿Alguien? Anybody? Why would this not be correct? I don't change the Y for no to I To I, but why? because it's consonant, vowel, consonant. Kind of. So remember that we change the Y for an I if we have a consonant plus the letter Y. But in this case, the verb play is a vowel plus the letter Y. ¿Ok? Entonces, esta es la razón. Si tenemos consonant plus Y, es decir, como el verbo, por ejemplo, study, ¿verdad? Este sí es una consonante Y. En este caso, ¿verdad? Sí vamos a cambiar la Y de study por studied por una I latina. Pero si tenemos una vocal como play, que es una A y luego la Y, esta regla desaparece y se vuelve la regla básica de agregarle la ED. ¿Ok? Entonces sé que alguno de repente tenía alguna duda, la resolví de una vez. Let's go with the next one.
This is a negative sentence, okay? So the not here means that this is a negative sentence. ¿Cómo hacemos para escribir una oración negativa en inglés? Pues la quiero completa, ¿ok? Entonces borren si quieren esto y coloquen la oración completa como debería quedar en el pasado. Ok. So, just to refresh the memory, ¿verdad? Para refrescar la memoria, usamos didn't para el pasado, ¿verdad? Didn't para decir que no. Didn't. Okay. Yo creo que nadie se equivocó en esta parte, pero solo por si acaso, por si teníamos las ganas de ponerle wanted, ¿verdad? La ed. Eso no se hace porque ya hay un auxiliar acá, ¿ok? Para eso sirve el auxiliar. Si no, no estuviera el auxiliar aquí, ¿verdad? Entonces, I didn't want to work. No quería trabajar. I didn't want to work. Let's go with the next one. Esta es la última. Y ya los otros le van a tener que quedar de tareita. So, my best friend called me. We for a while. Este call, ¿qué le agregamos? ¿O qué le quitamos? ¿O qué le hacemos? Y a este chat, ¿qué le hacemos? Tienen que estar las dos en pasado. Son dos oraciones diferentes. What do you do with those? Ok. Okay, my best friend called me. We chatted for a while. Ok. A los que de repente se les olvidó agregarle la doble T a chatted, ¿verdad? Ahí se acuerdan. ¿Por qué le agregamos doble T a chatted? Hay palabras que terminan como chat, ¿verdad? En consonante, vocal, consonante. Si tienen esta terminación y el acento, es decir, la fuerza de la pronunciación está en esa última sílaba, ¿verdad? ¿Cuándo no sería así? Por ejemplo, visit, ¿verdad? La palabra visit, claro, tiene consonante, vocal, consonante, pero la forma en la que pronunciamos es visit. La fuerza de voz está en la primera sílaba, no en la última. Entonces, esta de aquí no es un buen ejemplo para esto, ¿verdad? En cambio, chat, sí. Chat es consonante, vocal, consonante, solo tiene una sílaba, entonces la fuerza de voz en esa única sílaba hace que cuando yo lo escriba en pasado sea chatted, perdón, chatted, y visit va a ser un visit normal, visited, sin ninguna consonante adicional, porque no entró a la categoría todavía, ¿verdad? Esa forma de pronunciar visit, digamos que la descalificó de este caso, ¿verdad? Entonces, por eso es que estamos doblando la consonante. Se van a dar cuenta que entre más uno se acuerda de estas cosas, ya ni siquiera piensa en la regla. Uno se acuerda que chat lleva esto, ¿verdad? Y la próxima vez que escriba chat, ya ni siquiera tengo que pensar en por qué esto, por qué lo otro. Cuando nos aprendamos algunas de las otras excepciones, ustedes mismos se van a dar cuenta que no es necesario, ¿verdad? A veces aprenderse todas las reglas, sino como uno se acostumbra a utilizar ciertos verbos en ciertas situaciones, ya uno lo empieza a hacer automático. Entonces, ese es mi deseo para ustedes, ¿verdad? Que lo hagamos tanto y que se empeñen ustedes tanto en practicarlo que ya no tengan que memorizar las reglas, sino que sea algo un poco más natural para ustedes. Nosotros solo hicimos 3 de 8.
Entonces 4, 5, 6, 7 y 8 van a quedar pendientes para que ustedes me hagan favor de agregarlas ahí a su lista de trabajos en clase, ¿ok? Entonces, si quieren enviarlas hoy en la noche de una vez, pueden hacerlo. Si no, pueden hacerlo mañana. Estas sí tienen que ser por escrito, ¿ok? Puede ser un mensaje en WhatsApp que ustedes completen, puede ser una foto de su cuaderno o un pantallazo en Word, porque ahí lo hicieron, no importa. Siempre y cuando ustedes se tomen el tiempo para practicar, esto es suficiente. Mañana entonces empezamos a trabajar lo de los verbos regulares e irregulares. Hoy voy a hacer dos cosas. Les voy a enviar este pantallazo para que ustedes me manden los ejercicios. Los primeros 3 ya los contestamos, entonces esos solo los tendrían que copiar de su cuaderno, ¿verdad? Pero los 4, 5, 6, 7 y 8, ese sí son por su cuenta, ¿verdad? Todas son verbos en pasado. Entonces esto es uno y otro les voy a mandar un par de videos, uno de regular verbs y uno de irregular verbs, cortitísimos para que los puedan ver, porque si mi explicación no fue lo suficientemente clara, si los ejercicios no han sido lo suficientemente claros, tal vez un video adicional con otra perspectiva nos puede ayudar. De alguna forma vamos a aprender. Entonces, lo único que quiero es que tengan ustedes herramientas para que puedan entenderlo de diferentes frentes, ¿ok? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Les voy a estar actualizando sus notas muy pronto. También sé que les tengo pendiente su diploma de Elementary 2, ¿verdad? No se me ha olvidado, entonces solo para que si alguien estaba ahí preocupado que no lo había recibido, no se preocupe, todo lo van a recibir, quienes aprobaron, por supuesto, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene alguna duda, me escribe y con gusto le damos seguimiento. Ok, ahora sí, los dejo ir. Thank you very much for joining. I'll see you tomorrow at 7, okay? Bye, teacher. Have a nice one. See ya.